La Máscara de la Muerte Roja, The Mask of the Red Dead, se publicó por primera vez en Graham Ladies and Gentlemen's Magazine, el mayo de 1842. Hacía tiempo que la muerte roja devastaba el país. Jamás este fue tan fatal, tan terrible. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Producía dolores agudos, un vértigo súbito y luego un rezumar abundante por los poros y la disolución del ser. Manchas purpurinas por el cuerpo y especialmente en la cara de la víctima la ponían al margen de la humanidad y lo cerraban todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron despoblados a medias, convocó a 1 millar de amigos vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y se hizo con ellos un retiro profundo en una de sus abadías fortificadas. Era la abadía de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. La rodeaba una alta y sólida muralla que tenía portones de hierro. Una vez dentro los cortesanos, se trajeron fraguas y enormes martillos y se soldaron los cerrojos. Había decidido que no hubiese modo alguno de entrar o salir, si alguien de pronto se dejaba llevar por la desesperación o la locura. Tenían una gran abundancia de provisiones. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había belleza, había vino. En el interior de la abadía, todo eso, más seguridad. Fuera de ella, la muerte roja. Hacia el 5º o 6º mes de tal retiro, y cuando la peste causaba estragos con más rabia, el príncipe próspero gratificó a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquel baile fue un espectáculo voluptuoso. Pero primero, permítanme que les describa las salas en que tuvo lugar. Había 7, todo un ámbito imperial. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salas forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Aquí, el caso era muy diferente, como era de esperar, tratándose de un duque con un gusto tan extravagante. Las salas estaban dispuestas tan irregularmente que la mirada no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros se producía un giro brusco, y con cada giro algo lleno de novedad. A derecha e izquierda, en medio de la pared, una ventana gótica, alta y estrecha, se asomaba a un corredor cerrado que enmarcaba las sinuosidades del conjunto con vidrieras cuyos colores estaban en armonía con el tono dominante en las decoraciones de la sala en que se abría. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, muy azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera, enteramente verde, así como los cristales. La cuarta, decorada e iluminada con tono naranja. La quinta blanca. La sexta violeta. La séptima sala estaba totalmente sepultada bajo colgaduras de terciopelo negro,
que revestían todo el techo y las paredes y descendían en pesados pliegues hasta una alfombra del mismo paño y del mismo color. Pero en esa sala, el color de las ventanas no correspondía al de la ornamentación. Los cristales eran escarlata, de un color rojo oscuro, de sangre. En ninguna de las 7 salas había lámpara o candelabro alguno, entre la abundancia de adornos dorados que había por todas partes o que colgaban de los techos. Ni lámparas, ni bujías. Ninguna luz de esa clase en aquella larga hilera de estancias. Pero en los corredores que las envolvían, justo delante de cada ventana, había un pesado trípode con un brasero resplandeciente que inundaba de luz la correspondiente sala. Así se producían una multitud de aspectos tornasolados y fantásticos. Pero en la habitación negra, la de poniente, el efecto del fuego a través de los cristales de color sangre sobre los tapices negros resultaba de lo más siniestro, pavoroso, dando un aire real a los rostros de los que allí entraban, que eran muy pocos, pues pocos eran los que se atrevían a dar en ella un paso hacia adelante. En esta sala, contra la pared de poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono. Y cuando el minutero había recorrido el circuito de la esfera y la hora estaba a punto de tocar, de los pulmones de bronce de la máquina se elevaba un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan particular y de tal energía que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar la música de la hora. Los bailarines se veían obligados a interrumpir sus evoluciones. Una perturbación momentánea se producía en toda la alegre concurrencia. Mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, unas ligeras sonrisas nacían en todos los rostros. Los músicos se miraban entre sí y sonreían burlándose de sus propios nervios y desconcierto, y se decían que las siguientes campanadas no les causarían la misma y penosa impresión. Pero, tras otros 60 minutos, que son 3.600 segundos de un tiempo que vuela, al sonar de nuevo el reloj, se producía la misma impresión, los mismos nervios, el mismo confuso ensueño. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe destacaba por sus gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y a los efectos que producían estos. Desdeñaba los caprichos de la convencional moda. Sus planes eran atrevidos y apasionados, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Algunos lo juzgarían como un loco, pero no sus cortesanos. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo, para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces, no cabe duda de que de concepciones grotescas. Algo deslumbrador, brillante, con mordacidad, fantasía, mucho de lo que más tarde habría en el Hernani de Víctor Hugo. Se veían figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Se veían fantasías delirantes, propias de la imaginación de los dementes. Había belleza, voluptuosidad,
Extravagancia en gran cantidad, algo de terrible y bastante repugnante. En verdad, en aquellos 7 salones se movían de un lado a otro muchos sueños. Sueños que se contorsionaban en todos los sentidos, tomando el color de las estancias, haciendo que la música desenfrenada pareciera el eco de sus pasos. De cuando en cuando se oía tocar el reloj de ébano de la sala de terciopelo. Y entonces, por un momento, todo se detenía. Todo se callaba, excepto el reloj. Pero cuando los ecos del campaneo se desvanecían y apenas había huido, una hilaridad ligera y mal reprimida circulaba por todas partes. Y surge de nuevo la música, y viven los sueños, y se revuelven de un lado a otro más alegres que nunca, teñidos por los colores de las ventanas por las que penetraba el resplandor de los trípodes. Pero en la sala de poniente, ninguna máscara se atreve a aventurarse. La noche avanza, y una luz más roja afluye a través de los cristales color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres se hace terrible. Y el inconsciente que pisa la fúnebre alfombra escucha un sordo tic-tac, más solemne y enfático que el que llega a los oídos de quienes se arremolinan en las otras salas, en las que se congrega una gran multitud, latiendo en ellas el febril ansia de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. La música se paró. El remolino de los bailarines se suspendió. Se produjo en todas partes una inmovilidad ansiosa. Pero esta vez, el reloj tenía que dar 12 campanadas, por lo que era posible que hubiera más sueños, más meditaciones entre los presentes. Y tal vez, debido a lo dicho, antes que los últimos ecos de la última campanada se hubieran sumergido en el silencio, tuvieron tiempo a darse cuenta de la presencia de una máscara que hasta entonces había pasado desapercibida. Corriendo en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, acabó alzándose un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, terror, repugnancia. En una congregación de fantasmas como la que he descrito, se supone que ninguna aparición extraordinaria pudiera causar tal sensación. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo sobrepasaba, yendo más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Hasta los más temerarios, para los que la vida y la muerte no son otra cosa sino una broma, hay cosas con las que no se atreven a jugar. Todos sintieron el mal gusto y lo inconveniente del proceder del desconocido. El príncipe, enojado, lo observó. Es alto y lúgubre, envuelto en una mortaja de la cabeza a los pies. La máscara que oculta su rostro representa clara, fielmente el rostro de un cadáver. Difícil es no creer que se trata de su propio rostro, de tan perfecta que es la máscara. Pero, pese a ello, todos hubiéramos aceptado tal presencia. Pero ha adoptado el tipo de la muerte roja. De la muerte roja. Y eso, no puedo. Hasta hay sangre salpicando su espantosa vestimenta. Y en la máscara hay manchas escarlata. Del horror escarlata. Se acerca, lenta, enfáticamente, esforzándose en representar muy bien su papel. Entre los asistentes... ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria?
Sea quien sea, apoderaos de él y desenmascaradlo. Sepamos a quién hemos de colgar de una almena al alba. El príncipe Próspero, cuando pronunció estas palabras, se hallaba en la sala este, la de color azul. Su voz resonó en las otras. Era fuerte, robusto, habiéndose detenido los músicos a una orden suya. Pero a consecuencia del terror indefinible que la audacia del desconocido había inspirado a todos, nadie se atrevió a ponerle la mano encima. Por lo que el que se ocultaba tras aquella horrible máscara continuó su camino sin interrupción, yendo a las demás salas, de la azul a la púrpura, de esta a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, para llegar a la violeta. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, fuera de sí y avergonzado por su cobardía pasajera, se lanzó con precipitación a través de las 6 salas, no siendo seguido por nadie. El terror se había apoderado de todos. El príncipe, puñal en mano, se acercó impetuoso hasta llegar a 3 o 4 pasos del desconocido. Fue al llegar a la sala de terciopelo. El enmascarado se volvió y se le enfrentó. Se oyó un grito. El puñal le cayó de su mano sobre la fúnebre alfombra. Y tras el puñal se desplomó el príncipe, muerto. Empujados por la desesperación, muchos de los asistentes entraron en avalancha en la sala negra, en la que la alta figura seguía inmóvil, erguida bajo la sombra del reloj de ébano. Retrocedieron con gran horror al descubrir que bajo la mortaja y la máscara cadavérica, que habían aferrado con gran violencia, no había ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Uno a uno fueron cayendo en las salas, inundadas de sangre, muriendo todos, quedándose tal como se desplomaban. El reloj enmudeció al hacerlo también el último cortesano con vida. Las llamas de los trípodes expiraron. Las tinieblas, la corrupción y la muerte roja se adueñaron. Lo dominaron todo.